En este en vivo, Jungkook aparece en una versión completamente desarmada, sin estructura, sin guión y sin ese filtro típico que suele existir cuando un artista sabe que cada palabra puede volverse titular. La transmisión se siente como una madrugada caótica entre amigos, donde simplemente decidió prender la cámara porque tenía ganas. Él mismo lo dice. No está seguro de qué es lo que se supone que debe cuidar cuando hace un directo, y que ya a esas alturas solo quiere hacerlo de manera cómoda, como le salga. Desde el inicio, el ambiente es relajado. Está acompañado por un amigo que vive con él y por su hermano mayor. Están cantando de manera informal, casi como si no hubiera miles o millones de personas mirando. Jungkook empieza animando muchísimo a la persona que está cantando. Le repite que lo está haciendo increíble, que canta muy bien, que es realmente bueno. Cuando el otro deja de cantar de repente, Jungkook enseguida le pregunta por qué se detuvo, si está avergonzado o tímido. Insiste en que parece apenado. En tono bromista, anuncia que entonces su hermano mayor cantará Ahora para todos. En medio de la emoción, se confunde tratando de explicar quién es quién, juega con las palabras hermano mayor y hermano menor, se corrige solo y se ríe. Todo eso deja claro que no está actuando. Está hablando como hablaría en casa. También intenta explicar en inglés que están cantando en vivo, pero duda sobre cómo decirlo. Se traba un poco y le pregunta a su amigo si él no es mejor en inglés, pidiéndole que diga algo. Esa parte es pequeña pero importante porque muestra inseguridad normal, humana, nada ensayada. Durante toda esa primera parte sigue animándolos. Les dice que canten rápido, que lo hagan bien, que no se queden en silencio de repente, porque eso se ve raro. Incluso pide a quienes están viendo el en vivo que aplaudan. Comenta que la voz de su amigo es genial, que debería debutar. Explica que su amigo está muy interesado en la música y que empezará a aprender en marzo. Aclara algo importante. Él no será su profesor, simplemente se unirá a las clases con su propio maestro de canto. También menciona que su hermano canta muy bien, pero que no está interesado en la música profesionalmente. En dialecto de Busan, emocionado, exclama que ambos cantan muy bien. Luego viene una de las partes más delicadas, el tema del cigarrillo. Primero lo trata con humor. Le dice a su amigo que puede cantar incluso mientras fuma, pero enseguida le reclama que deje de fumar y venga a cantar. Se sorprende de que esté fumando mientras él está en vivo. La situación parece broma, pero después Jungkook cambia el tono y habla con más seriedad. Dice claramente que actualmente no fuma. Confiesa que antes fumaba bastante. No lo niega, no lo esquiva. Dice que fumaba mucho, pero que se esforzó muchísimo por dejarlo. Y lo dice con cierta firmeza. Trabajó duro para dejar de fumar y lo logró. Esa parte es importante porque no está intentando dar una imagen perfecta, reconoce su pasado y reconoce el esfuerzo que hizo para cambiar. También comenta que mientras está hablando de eso en vivo, seguramente la empresa debe estar volviéndose loca, porque el tema del tabaco siempre ha sido delicado en relación con él. Incluso dice que probablemente al día siguiente lo llamarán formalmente para hablar del asunto. Hay una mezcla de ironía y realidad en ese comentario. Sabe que lo que dice tiene consecuencias. Cuando su amigo le sugiere que mejor siga chupando la paleta, Jungkook responde riendo que las cosas dulces son mejores que las que se queman. Esa frase resume su postura actual. Ya no fuma y prefiere mantenerse así. Otro momento central del en vivo es cuando habla de la honestidad y la empresa. Jungkook dice que aunque estuviera borracho en una transmisión, seguiría siendo el mismo, que su personalidad y sus opiniones no cambian. Les dice a quienes lo acompañan que hablen con confianza, que no se preocupen por la empresa. Y ahí es donde suelta algo muy importante. Si no fuera por la empresa, habría hablado mucho más. Es decir, reconoce directamente que hay cosas que no puede decir. No entra en detalles, no acusa a nadie, pero admite que existen límites. Enseguida reflexiona en voz alta y se pregunta si al decir eso, está haciendo que la empresa parezca mala. Rápidamente aclara que no es así, que la empresa no es mala, que en realidad es muy buena. Este momento es clave porque muestra el equilibrio constante en el que vive.
Quiere ser honesto, pero sabe que representa algo más grande que él mismo. Quiere hablar libremente, pero entiende que hay reglas. También dice que sabe que lo que dice podría volverse polémico, pero insiste en que él sigue siendo él mismo. Pregunta cuál sería el problema con eso. Asegura que no está obligando a nadie a hacer nada, y pregunta si sus acompañantes se sienten incómodos o presionados. Es como si estuviera tratando de asegurarse de que todos estén bien mientras él habla sin filtro. La parte más emocional llega cuando habla de su motivación. Aquí su tono cambia. Se nota que está intentando ordenar sus pensamientos y le cuesta. Incluso menciona que si fuera Nam Jun-hyun tal vez podría expresarse mejor, que él ni siquiera lee libros, como diciendo que no sabe cómo organizar bien lo que siente. Se frustra un poco porque no sabe cómo explicarlo. Finalmente logra decir algo muy fuerte. La razón por la que quiere cantar mejor no es su familia ni otras personas cercanas. Tampoco es por los miembros. Su deseo de mejorar en el baile, de escuchar más música, de crecer, no es por nadie más. Lo hace porque se siente bien haciéndolo y porque le gusta. Pero añade algo aún más importante. Si no tuviera una audiencia que lo mirara, no sabría por qué cantaría, bailaría, escribiría canciones o trabajaría tan duro. Dice que es porque hay personas que lo esperan que hace todo eso. Ese es el centro emocional del en vivo. Está diciendo que su motor son los fans. No está despreciando a su familia ni a los miembros. Está diferenciando el amor personal del impulso profesional. Su esfuerzo artístico nace de saber que hay gente esperando verlo. Después de abrir su corazón de esa forma, entra en una especie de arrepentimiento. Dice que cree que tendrá que borrar el en vivo. Se da cuenta de que todo está siendo grabado y que circulará por todas partes. Se pregunta por qué decidió transmitir. Dice que se siente molesto consigo mismo. Se disculpa y admite que probablemente estaba frustrado. Reconoce que es humano y que cuando la frustración se acumula demasiado, se desborda. Ese momento es muy vulnerable. No está en modo estrella, está en modo persona cansada. También bromea preguntando si habrá haters viendo el en vivo. Se ríe y dice que, incluso si los hay, igual le están dando atención. Así que gracias. Luego habla del regreso. Dice que puede haber muchas expectativas, pero que harán lo que realmente quieren hacer, aunque sea diferente a lo que algunos esperan. Asegura que están preparando cosas muy buenas y que no cree que nadie se sienta decepcionado. En otro momento dice una grosería en inglés y enseguida comenta que no debería decir eso frente a ARMY. Aclara con energía que jamás insultaría a ARMY, que a ellas solo debe llenarlas de amor. Aunque entre amigos usen ese lenguaje, marca un límite claro cuando se trata de sus fans. Ya casi al final, todo se vuelve más caótico y cotidiano. Son alrededor de las 5 de la mañana y tiene un horario a las 9 donde debe cantar en vivo por trabajo. Calcula que si duerme pronto solo tendrá unas 3 horas de descanso. Hablan sobre si deberían comer ramen. Su hermano le insiste en que debe dormir. Jungkook responde que es él quien tiene que ir al horario, no su hermano. Minimiza un poco la importancia del compromiso diciendo que sí es importante, pero no tanto. En medio de la discusión ligera, presionan accidentalmente el botón de emergencia del ascensor. Jungkook tiene que hablar con el servicio del edificio para explicar que fue un accidente y pedir disculpas. Luego, riéndose, comenta que mañana la empresa quizá lo despida por todo lo ocurrido en el en vivo. En la parte final se muestra más tranquilo. Dice que también es una persona y que solo quiere vivir como quiere. Agradece sinceramente los corazones que ARMY sigue enviando. Organiza mentalmente su día siguiente, su horario, luego ir al dermatólogo, regresar a casa por la noche. Decide que probablemente pedirán comida en lugar de salir porque el día fue agotador. Finalmente se despide. Dice que volverá cuando tenga ganas. Agradece muchas veces. Desea buenas noches y comenta que no sabe despedirse en otros idiomas. Reconoce que en Corea probablemente ya todos estén durmiendo a esa hora. Cierra el en vivo de forma sencilla, sin discurso final elaborado. En conjunto, este directo muestra varias cosas esenciales.
Admite que no puede ser completamente honesto por la empresa, pero deja claro que no la considera mala. Confiesa abiertamente que fumaba y que dejó de fumar con esfuerzo. Afirma que su motivación principal no es su familia ni los miembros, sino los fans que lo esperan. Muestra frustración, vulnerabilidad y arrepentimiento, y al mismo tiempo mantiene su humor, su cariño por ARMY y su deseo de vivir como una persona normal. Es un retrato muy humano, desordenado y real de Jungkook, en una madrugada donde simplemente decidió ser él mismo frente a todos.